Queremos saludarles, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso de la escuela sabática. En este día nos encontramos con una persona muy especial, con el licenciado Germán Molina. Es rector de una institución pública del Colegio Leonidas Rubio acá en la ciudad de Ibagué. Licenciado en español y con una maestría en conflicto y cultura, profe. Es un placer tenerlo. El placer es mío, pastor. Muchas gracias por la invitación. Dios nos bendiga en este repaso. Bueno, como podemos visualizar, el profesor, aparte de ser un estudioso de la academia y de la letra, también es un estudioso de la palabra de Dios y lo hace a través del folleto de escuela sabática. Lección número 7 para el 18 de mayo, titulado Motivados por la Esperanza. Profe, tenemos una costumbre acá en nuestra sede de grabación y es una buena costumbre antes de abrir la Biblia y es pedir la bendición de Dios. Como debe ser, pastor. ¿Qué tal si nos dirige en oración, profe? Padre Santo, bendito, Dios Todopoderoso, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene a nosotros, quienes estamos acá a este lado de la pantalla y a quienes nos puedan escuchar y ver, para que seas tú, Señor Todopoderoso, el que guíe este trabajo hermoso de interpretar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Desapreciados, durante la semana pasada estuvimos visualizando cómo Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo de su pueblo, trató durante 1260 años de mantener ocultas las grandes verdades de las Sagradas Escrituras. Lo hizo utilizando diferentes tipos de artimañas. No obstante, no pudo derrotar las verdades de Dios. Al final de los 1260 años, intentó entonces matar esos dos testigos que aparecen allá en el libro de Apocalipsis capítulo 11, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sin embargo, como lo hemos visualizado durante este trimestre, al final el amor de Dios siempre triunfa. Siempre triunfa. Perfecto. Ahora, después de esa época, profe, 1798, vino el momento en que muchos movimientos misioneros se levantaron para predicar las grandes verdades del Evangelio. Y viajaron a Europa, vinieron a Norteamérica, vinieron a Centroamérica, vinieron a Suramérica. Algunos, como William Carey, viajaron hasta la India a llevar las buenas nuevas de salvación. Pero en Norteamérica pasó algo bien interesante, porque un grupo de hombres, mujeres y niños encontraron una verdad muy importante. Y esa verdad les impulsó a un estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Esa verdad tenía que ver con el regreso de Cristo Jesús de nuevo a la tierra, profe. Sí, señor. La promesa de su regreso quedó registrada en la Sagrada Escritura. Me gustaría que, pastor, leyera Juan 14, 1 al 3. Ahí está registrada esa promesa. Perfecto. El Evangelio de Juan, el capítulo 14, profe, es muy especial porque los discípulos estaban despidiéndose de Jesús y Jesús despidiendo a los discípulos. Y estaban en un momento donde estaban como en medio de un espíritu de tristeza, de melancolía, así como cuando tú te vas a despedir de un hijo y que se va para el exterior y que probablemente durante un largo periodo de tiempo no lo vas a poder ver. Entonces Jesús dijo lo siguiente, les dijo a ellos, mire, no se turben vuestros corazones, no estén tristes, crean en Dios y también crean en mí, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y preparara lugar, un día vendré otra vez, profe, y dice el Señor, y os tomaré, para que donde Jesús está, que es en el reino de los cielos, nosotros un día podamos estar y vivir felices por la eternidad. Amén, pastor. Y mire cómo lo dice el apóstol Pablo en la carta a Tito, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que estamos haciendo, aguardando esa esperanza bienaventurada, esperando que llegue ese día del fin de la enfermedad, del fin del mal, del fin del sufrimiento, esperando que termine la pobreza que hay en este mundo, la injusticia, la opresión, la maldad, que se concluyan todas esas luchas, esos conflictos, todas esas guerras que algún día terminen. Pero lo más importante de esta promesa es que algún día, pastor, se van a abrir las puertas a un mundo de paz, de felicidad y de una comunión eterna
con nuestro gran Dios. Perfecto, yo creo que esa promesa desde nuestros primeros padres allá en el huerto del Edén, la anhelaron hasta el tiempo de la actualidad. Todos los hombres del Antiguo y Nuevo Testamento esperaban el regreso del Mesías, ¿cierto? Del Mesías a esta tierra. Ahora, sin embargo, es notable anotar, apreciado profesor, que los reformadores protestantes tenían una teología interesante y clara con respecto a la segunda venida de Cristo. Ellos creían que Jesús vendría de una forma literal, de una forma visible y de una forma audible. Sin embargo, los tiempos pasaron y los años pasaron, mis apreciados, y esa verdad se fue opacando. Hasta tal punto, profe, que los predicadores del siglo XIX consideraron que Jesús vendría a la tierra, pero a establecer un reino terrenal y que reinaría en esta tierra durante 1000 años. Algo parecido, profe y apreciados oyentes, a lo que creyeron los judíos y también los apóstoles. Creían que él vendría el Mesías, pero que el Mesías vendría a la tierra a derrocar al César, a acabar con el gobierno romano, a restablecer un reino terrenal, a gobernar sobre Jerusalén en un reino no celestial, sino en un reino tangible y podríamos decir democrático. Ahora, sin embargo, los discípulos se encontraron y fueron chasqueados por no interpretar correctamente el evento y la venida de Cristo, porque el reino de Cristo no es un reino terrenal, sino un reino celestial. De antemano, profe, en esa primera venida que hizo Jesús a esta tierra, por allá por el año 0, el contexto fue un contexto bien interesante, porque Él vino como un niño indefenso, que nació en un hogar de Belén, un hogar pobre, ¿cierto? Y no tuvo dónde recostar su cabeza. No hubo un lugar en el mesón para ser atendido. Nació en un pesebre. Y tal vez por eso los apóstoles o las personas que conocían la profecía en esa época no le dieron importancia a la persona que había de nacer, en el que había nacido, ¿cierto? Ahora, sin embargo, mis apreciados hermanos, el libro de Apocalipsis, escrito por Juan, presenta esa venida de Jesucristo ya de una forma muy diferente, porque ahorita lo presenta como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no humilde, sino gloriosa. Glorioso, ¿cierto? Ahora todo ojo le verá, ¿cierto? Y va a venir con un séquito de ángeles, de millares y millares de ángeles, con una trompeta que va a resonar por todo el universo y en especial por todo el planeta Tierra, ¿cierto? Bien interesante esto, que hay que entenderlo. No haya de ser que, como dice la profecía, si aparece uno allí que dice yo soy el Cristo, no vayáis porque es un engaño. La palabra de Dios presenta un cuadro fascinante, universal, de todo el planeta Tierra en ese maravilloso evento de la venida de Cristo. Profe, pero hay algo bien interesante. Por allá por el año de 1810, 1820, hubo un hombre, siguiendo la historia, que se focalizó en este estudio. ¿Cierto? Se enamoró de este estudio. Podríamos decir, se encarretó con el estudio de la segunda venida de Cristo. Un hombre llamado William Miller. William Miller, pastor, también conocido como Guillermo Miller, ¿no? Total. Guillermo en español, William en el inglés. 1818 empezó a estudiar la Sagrada Escritura de una manera consciente, de una manera disciplinada, de una manera completamente concentrada para poder determinar una gran cantidad de verdades. Y él hizo algo muy bonito, pastor. Mire, él siguió los principios de la interpretación bíblica. Hoy para nosotros puede ser fácil. Me parece impresionante que él se haya dado a la tarea de encontrar estos principios. Encontró en Daniel 7:17 que las bestias representan reinos. En Jeremías 49:36 encontró que los vientos representan destrucción. Apocalipsis 17:15 le permitió entender que el agua, cuando se menciona allí en este libro, representa muchedumbres. En Ezequiel 23:4 encontró que las mujeres, cuando se nombra la palabra mujer,
se está representando una iglesia. Profe, permíteme, yo le interrumpo algo. Hay algo lindo cuando uno estudia el libro de Apocalipsis. No sé si usted lo haya hecho. Porque cuando uno estudia el libro de Apocalipsis, le enseñan a hacer una tablita, ¿cierto? Una tablita. Y en esa tablita está el elemento, el símbolo, y al frente está lo que significa. Y entonces uno empieza a leer el libro de Daniel y empieza a leer el libro de Apocalipsis, entonces uno va mirando Con la tablita. con la tablita, ¿cierto? Una chiva. Y esa tablita, esa chiva, dicen los profesores, ¿cierto? Esa fue gracias al estudio profundo de Guillermo Miller. No conocía, pastor, cuando quiera, presta La tablita. la tablita, sí. Pero hubo un principio bíblico muy importante. Los días en la profecía significan años. Y yo creo que eso hay que repetirlo, profe. ¿Cómo es? Los días en la profecía son años literales. Y eso no lo dijo Guillermo Miller, eso lo había dicho ya el libro de Ezequiel. Ezequiel 4:6 y el libro de Números, capítulo 14, versículo 34. Ahí encontró Guillermo Miller eso. Pero mire, pastor, lo más importante es lo que Miller encontró en Isaías 28:10. Y es lo que queremos dejar hoy para esta lección, que ustedes lo tengan claro, hermanos. Dice Isaías 28:10, porque es mandamiento tras mandamiento. Es leyendo mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Pero principalmente con todo esto es la compañía del Espíritu Santo. Porque Guillermo Miller entendió que el mismo Espíritu Santo que inspiró a quienes escribieron, lo inspiró a él en esa lectura interpretativa de ese libro de Apocalipsis y de ese libro de Daniel. Oye, profe, me llama la atención algo de Guillermo Miller, ¿cierto? En esa época no había ni luz eléctrica. Y en esa época no existían Pura vela. todas las facilidades que hoy en día tenemos. Hoy en día tenemos La concordancia, el celular. el Strong, el celular, ¿cierto? Los interlineales. Sin embargo, Guillermo Miller, hermanos, tomó versículo tras versículo y empezó a rastrear esas palabras a través de todas las Sagradas Escrituras, las palabras más significativas, ¿cierto? Para lograr tener un panorama general. Sí, pastor, es que él no quiso que otros libros le explicaran lo que decía la Biblia, sino la Biblia tenía que explicarse a sí misma. Impresionante es. Total, el principio de los, valga la aclaración, el principio de los reformadores, ¿cierto? Sola Escritura. Ahora, mis apreciados, hay algo bien interesante porque en ese estudio que hizo Guillermo Miller, llegó a un libro que es motivo de estudio para estos tiempos. Hay dos libros motivos de estudio profundo para estos tiempos. Y esos libros tienen que ver con Daniel y Apocalipsis. Libros proféticos, a los cuales debiéramos gastarle un tiempo especial a la hora de leer, interpretar y conocer los tiempos que estamos viviendo. De Guillermo Miller, mis apreciados hermanos, estudió sistemáticamente los acontecimientos, por ejemplo, desde Abraham hasta Egipto, 400 años. Luego visualizó los 400 años del pueblo de Israel cautivo en Egipto. Luego visualizó los 40 años del pueblo de Dios desde Egipto hasta la Canaán terrenal. El peregrinaje. Y luego visualizó los 70 años del libro de Daniel. Bien interesante. Entonces Guillermo Miller llegó a una conclusión, profe. Llegó a la conclusión de que Dios arriba en el cielo tenía un calendario. Correcto. Y que ese calendario él tenía fecha tras fecha, tras fecha, tras fecha. Y se encontró con algo bien interesante. Daniel capítulo 8, versículo 14. Pero antes de llegar al versículo 14, yo quisiera comentar lo siguiente, profe. Daniel capítulo 7 viene hablando de 4 bestias que simbolizan 4 reinos. Ya lo visualizamos la semana pasada, que de ese último reino se levantan 10 reyes pequeños, 10 cuernos. Pero de esos 10 reyes pequeños, hay uno que se levanta y destruye 3 cuernos pequeños, o 3 reyes. Y ese último es muy especial. El cuerno pequeño. Daniel capítulo 8 ya lo presenta como el cuerno, ¿qué? Pequeño. Pero me llama la atención porque ese cuerno pequeño tiene unas características bien interesantes. Por ejemplo, versículo 11. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar del santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó
por tierra la verdad e hizo todo cuanto quiso y prosperó. Inevitablemente aquí está hablando de un poder extremadamente terrible. Entonces Daniel oyó a un santo que hablaba con el otro santo, el cual le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora en el santuario? ¿Hasta cuándo va a ser pisoteada? Entonces el ángel le dijo lo siguiente, versículo 14, Daniel 8, hasta 2300 tardes y mañana. Y luego el santuario será ¿qué? Purificada. Entonces Daniel, pues muy turbado con esa visión, ¿cierto? Las 2300 Claro. tardes y mañana. Versículo 15 dice que aconteció que mientras Daniel consideraba la visión y procuraba entenderla, no sabía por dónde comenzar, cómo concluirla, vino el ángel de Gabriel, vino el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel, versículo 19, he aquí, dijo el ángel Gabriel, yo te enseñaré lo que ha de venir para el fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Le dijo, no se preocupe Daniel, esta visión es para el tiempo del fin. Sin embargo, él siguió preocupado por esa visión, ¿cierto? Y el versículo 26 de Daniel capítulo 8 dice, la visión de la tarde y la mañana se ha referido, es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos años. Pero Daniel estaba preocupado, un buen estudioso de la palabra de Dios, ¿cierto? Daniel tenía una preocupación, profe, y usted sabe que la preocupación era que ya se iban a cumplir los 70 años que el profeta Jeremías había anunciado para la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Entonces Daniel se quebrantó y estuvo enfermo algunos días. Y pasaron un buen tiempo, hermanos. Y ya por allá en el primer año del rey Darío, Daniel siempre, yo creo que si uno pregunta, ¿por qué identificamos a Daniel? Dos cosas, profe. Dame una. Bueno, ¿Por ser un hombre de qué? de fe. De fe. Por ser un hombre de fe y por ser un hombre de oración. De oración. ¿Cierto? Uno nunca se le puede olvidar. El coro. Y el capítulo 9 del libro de Daniel dice que Daniel cayó en una oración profunda con el Señor. Impresionante. Impresionante. Respondida de una vez. Sí, una oración maravillosa. Yo creo que valdría la pena que usted allá en su casita leyera esa oración de Daniel capítulo 9, ¿cierto? Y dice el versículo 20, aún estaba hablando yo y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, en el santo monte de mi Dios. Aún estaba yo hablando en oración cuando vino el ángel Gabriel. Entonces ahora viene el ángel Gabriel a explicarle lo que él no había entendido de la visión de las 2300 tardes y mañanas, que de antemano tarde y mañana equivale a un día, y 2300 días equivalen a 2300 ¿qué? Años. Ahorita pasan muchos años después de este acontecimiento y está Guillermo Miller allá en los Estados Unidos leyendo la Biblia de forma sistemática, versículo tras versículo. Se encuentra la profecía y dice, bueno, 2300 años y el santuario va a ser purificado. Un evento muy importante. Importantísimo. ¿No? Porque iba a ser el evento como que el cuerno pequeño y esa obra tan terrible que estaba haciendo, iba a ser como destruida esa obra, ¿cierto? Y Guillermo Miller se pregunta, profe, ¿cuándo comienza ese tema? Guillermo Miller sabía que eso no había pasado, ¿no? Obviamente, que tendría que pasar, y él tiene ese número, 2300 tardes y mañanas, y empieza a preguntarse, ¿y esto cuándo sería? Hay un versículo de la Biblia, pastor, que le da esa luz a Guillermo Miller para saber cuándo empieza. Porque yo creo que lo más importante, o no lo más importante, sino un asunto muy importante es cuándo comienza. ¿Cuándo comienza? Entonces el ángel le dice, vea, versículo 25, profe, y tengan en cuenta mis apreciados, ¿cuándo comienza la profecía de las 2300 tardes y mañana? Sabe pues y entiende, del capítulo 9, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Pero hubo tres órdenes, pastor. La del rey Darío, la del rey Ciro y la del rey Artajerjes. ¿Qué fue lo que hizo Guillermo Miller?
revisar cuál había sido la más completa. Y esta, la más completa, salió en el año 457 antes de Cristo, y al sumar 2300 años, llegó a la conclusión 1843. Pero hubo un problema, no tuvo en cuenta el año cero. Y por eso, cuando rectificaron, se dieron cuenta que del 457 antes de Cristo más 2300 tardes y mañanas, es decir, 2300 años, llegaron a 1844. Permítame yo a ver si entiendo bien, profe. Y estaban en 1821, ¿no? Sí, permítame yo a ver cómo nos va. 457 comienza. Sí, señor. Entonces, hay que tener en cuenta que los años descienden antes de Cristo. Y aquí llegamos al año cero. Sí. ¿Cierto? Y ahorita empiezan los años a ascender. Y llegamos al año de 1843, que fue cuando Guillermo Miller pensó que el santuario sería, ¿qué? Purificado. Pero él no tuvo en cuenta acá el año cero. Entonces la profecía llegaba hasta el año de 1844. Ahora, esa profecía, mis apreciados hermanos, que es la más larga en excesión de tiempo, el ángel le dice, mire, Daniel, sepa que van a haber unos eventos, ¿cierto?, dentro de esa profecía. Y yo creo que eso de los eventos, profe, nos da como una certeza a nosotros. Claro. Porque si se cumple el primero exactamente, ya uno más emocionado va al segundo, ¿cierto? Sí. Más emocionado va al tercero, ¿cierto? Y si se cumplen los tres, uno dice el cuarto es infalible, se va a cumplir, ¿cierto? Entonces, la primera porción, profe, eran 70 semanas, que lo traducimos a 490 días, que lo traducimos a 490 años. Son 70 semanas por 7 días, da 490. Eso nos daría 490 años que iniciarían en el año 457 a.C. y terminarían en el año 34 después de Cristo con la muerte del mártir. Ahí vendría las primeras semanas cortadas, ¿cierto? Sí, señor. De esa gran profecía. Ahora, pero esas 70 semanas ahorita me dice el ángel que hay que tener en cuenta 69 semanas, profe. 69, es decir, iríamos de 457 antes de Cristo hasta el 27 después de Cristo, que es cuando Jesús es ungido, es decir, cuando Jesús es bautizado. Perfecto, pero ahora me dice que queda una última semana. Sí. Y que esa última semana iría entonces del año 27. Correcto. ¿Hasta el año qué? 34, con Listo. la muerte de Esteban. Pero que en la mitad de la semana pasaría algo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en el año 31 después de Cristo. Bueno, yo quiero decirles algo, mis apreciados amigos. Esta profecía es un poquito, podríamos decir, no difícil de entender, sino que necesita estudiosos hábiles, hambrientos, sedientos de las Sagradas Escrituras, que saquen el espacio de tiempo, ¿cierto? Ahora más fácil para nosotros, para el pobre Guillermo Miller mucho más difícil, ¿cierto? Para nosotros poder entender. Y yo digo algo, profe, cuando yo estudio Daniel capítulo 2, aquí haciendo un paréntesis, y yo visualizo cómo Daniel pudo contemplar por medio del Espíritu Santo los reinos, ¿cierto? Ahí las estatuas de oro, con pechos de plata, con muslos de bronce, con piernas de hierro, con pies de barro, con hierro. Yo digo, que esa actitud la de Dios. O sea, Dios controla los tiempos, perfecto. Dios controla el espacio, ¿cierto? La historia está en las manos de Dios, ¿cierto? Ahora solo falta una cosa, profe, que esa piedra que fue cortada desde la montaña venga y destruya esos reinos terrenales, ¿cierto? Y esa piedra se engrandezca, que es el reino de nuestro Padre Celestial. Amén. Pastor, hay algo que quiero agregar acá, miren. Guillermo Miller encuentra esto, empieza a predicarlo, pero sucede un hecho que me parece muy importante. En 1843 se genera lo que Jesús había predicho en su profecía en Mateo 24, la caída de las estrellas. Y entonces eso le dio mucha veracidad a Guillermo Miller y hizo que las personas le creyeran, porque dijeron, oiga, está pasando. Además ya había pasado el terremoto, ¿no? El gran terremoto. Entonces le dio una fuerza grande a el entendimiento que había tenido Guillermo Miller
de las Sagradas Escrituras. Bueno, hay algo bien interesante que cuando Guillermo Miller encuentra ese mensaje, profe, él se emociona. Claro. Él se emociona, pero la otra, por otro lado, siente miedo de ir a predicarlo, ¿cierto? Sí. Y empieza a colocarle las pruebas al Señor. Además que era muy tímido, ¿no? ¿Cierto? Sí, y el Señor le abre las puertas. Algo bien interesante, en el contexto de Norteamérica, las personas podían ir a predicar. El bautista podía ir a predicar donde el metodista, y donde el luterano, y donde el anglicano. Sí, había Sí, no había lo que hoy en día pareciera existir como una diferencia. Rivalidades que no debe ser. Y entonces Guillermo Miller iba y predicaba una iglesia y predicaba este mensaje tan amante y con tanta fuerza, y la gente que creía, entonces se iba uniendo a ese movimiento que se le llamó los adventistas. Los adventistas. Porque esperaban el advenimiento ¿de qué? De Cristo. Inevitablemente, mis apreciados hermanos, Guillermo Miller hizo un trabajo espectacular con la profecía y llegó a la conclusión de las fechas y los tiempos exactos. Lamentablemente, Guillermo Miller no llegó al evento exacto. Profe, no llegó al evento exacto. El pastor llegó a la fecha, pero no al evento, porque el evento decía que 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Un poquitico ahí, pastor, que nos explique, sí, porque yo tampoco lo puedo entender tan bien, tan claro. Esto, correcto. Llegó a 1844, 22 de octubre, y consideró que Cristo vendría a esa fecha. Y se ilusionaron mucho los hombres de aquella época, lo entregaron todo, creyeron fielmente, confesaron sus pecados, tuvieron el arrepentimiento, hubo el espíritu de la iglesia del Pentecostés, pero hubo un pequeño descache. Ellos, Guillermo Miller, tomó la profecía a las 2300 tardes y mañanas y tomó el santuario terrenal y traspuso fechas en el santuario. Entonces llegó a la conclusión de que el santuario, en especial el atrio exterior, era la tierra y era lo que sería purificado en 1844. Entonces dijo, la tierra va a ser, el santuario es la tierra y la tierra va a ser purificada. Y entonces, unido con pensamientos de Apocalipsis, dijo, la tierra va a ser purificada con fuego cuando Cristo venga. Entonces dijo, Cristo viene. Cristo viene. Gracias, pastor, por la explicación. Bueno, eso es corto porque realmente sí, el tema es mucho más amplio. Ahora, sin embargo, Guillermo Miller nos dejó un lindo espíritu, unas lindas enseñanzas, profe. Yo quisiera que usted me le dijera algo a las personas que nos están viendo porque el tiempo se nos ha acabado. Algo en 30 segundos. Bueno, pastor, y para todos los quienes nos están viendo y escuchando, miren, no tomemos de Guillermo Miller el error. Tomemos la disciplina, la constancia, el trabajo, el esfuerzo que realizó para poder entender estas verdades. Si el Espíritu Santo nos acompaña en la lectura de la Santa Palabra, podemos entender y nos va a develar unos grandes misterios. Y le agregó unas palabritas de la Santa de Dios, Elena G. de White. Antes de que me diga el error, profe, de antemano, error que estaba profetizado. Ah, sí, estaba profetizado, tenía que cumplir. Sí, el libro tenía que ser devorado. Para el saraceo, ¿no, pastor? Iba a ser ahí amargo. Sí, sí. Una de las verdades más solemnes y gloriosas que tiene la Biblia, pastor, es la de la segunda venida de Cristo. Y nosotros como pueblo de Dios lo estamos esperando porque esa es la valiosa esperanza inspiradora y alegría que tenemos. No hay una esperanza mejor. Y esa esperanza se da para todos quienes creemos que ese que va a venir es el camino, es la resurrección y es la vida, pastor. Amén. Eso es lo que quiero dejar ahí. No dejemos dormir, no metamos en el letargo esa gran promesa que nos hizo Jesús a través de sus apóstoles. Él va a volver. Mis apreciados hermanos y amigos que nos ven en este día, tal vez en la mañana, en horas de la tarde, en horas de la noche. Hay algo bien interesante acá. Desde que Jesús ascendió al cielo, todos los santos hombres de Dios consideraron que Cristo vendría en su época. Ya los apóstoles estaban considerando que antes de que ellos descansasen, Jesús iba a venir. El apóstol Pablo, quien es un gran misionero, llegó a pensar que en sus tiempos Jesús vendría. Dijo, y nosotros los que habremos quedado, los que no precederemos a la muerte,
seremos arrebatados juntamente y le recibiremos a Él en las nubes de los cielos. Él se estaba incluyendo dentro de esas personas vivas que iban a ver venir al Señor. Y a partir de ese momento, todos los santos hombres de Dios a través de la historia han creído que Jesús viene en sus tiempos. No podemos olvidar esa promesa. No podemos olvidar esa doctrina, esa creencia. No podemos olvidar esa realidad. Cristo viene pronto, muy pronto. Muchas gracias, mis apreciados hermanos y amigos, por haber estado conectados en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso en la escuela sabática. Muchas gracias, apreciado profesor, por habernos acompañado. Gracias a usted, pastor, por la invitación. ¿Qué tal si nos despiden en oración, profe? Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias porque a través de estos medios tecnológicos nos permites regar la palabra de Dios. Que esta palabra haya llegado al corazón y a la mente de cada una de las personas y que permita entender esta gran promesa que nos dejó Jesús. Voy a volver. En el nombre tuyo, Padre Santo. Amén. Amén.